Estoy en un gráfico mensual. Quiero arrancar por acá. Porque han habido muchas preguntas estos días, mucha volatilidad también, y la volatilidad siempre me trae gente y preguntas, obviamente. Cuando el mercado no hace nada, vaya y pase, ¿viste? Se mueve un poquitito, en un rango, qué sé yo. Bueno, genial. Ahora, cuando el mercado hace un movimiento y empieza a haber volatilidad, es donde efectivamente empieza a llegar la gente y empiezan los sentimientos, empieza el FOMO, empieza el food y empieza a haber miedo. Bueno, pasan las cosas. Y estas últimas semanas tuve muchas dudas con respecto a la tendencia, che, ¿qué hago? Si vendo, si la tendencia terminó. Eh, y para eso, para mí no hay nada mejor que arrancar con un buen gráfico mensual. El gráfico mensual, en cuanto a lo que tiene que ver una tendencia de desarrollo a largo plazo, o por lo menos a mediano y largo plazo, para mí es espectacular. Y lo que yo me pregunto es, en este caso yo no tengo, es más, voy a limpiar más el gráfico todavía. Lo limpio todo lo que pueda. Estoy en un gráfico prácticamente limpio. Bien, no tengo indicadores, no tengo nada, solamente velas de precio. Cada una de estas velas representa el movimiento de precio de Bitcoin en un mes, como sabrán. Y acá tenemos lo que fueron las últimas, por lo menos las últimas velas actualmente, lo que vienen siendo los últimos meses. Se está desarrollando la vela del mes de marzo. Esta fue la vela de febrero. La pregunta que yo me hago a simple vista, porque acá no hace falta ser un experto, un gurú. No lo tengo a Gaby tampoco, así que me estoy atreviendo a hacer un poco de análisis también para ustedes. Yo muchas veces aprovecho que lo tengo a Gaby y le hago alguna preguntita con respecto a esto. En este caso, me animo a que lo veamos entre todos en pantalla. Porque siempre me gusta a mí el análisis técnico que sea simple. Eh, Quiero que ustedes me digan si hay algún indicio en este gráfico, por lo menos que es el gráfico mensual de Bitcoin, de si tenemos algún tipo de cambio en esta tendencia. O sea, desde 2023 tenemos lo siguiente. Un mínimo, un máximo. Un mínimo, un máximo, un mínimo, un máximo. ¿Hay algún tipo de información que me esté dando a mí este gráfico que me esté indicando algún tipo de cambio de esta tendencia? O que me esté diciendo, che, mirá que esto mañana se va a ir a $30.000. Hice la peor flechita que podría haber hecho en la vida, pero a $30.000. Eh, no. La pregunta es, ¿puede pasar? Sí, todo puede pasar. En cualquier activo, cualquier cosa puede pasar. O sea, no sé, vayamos a un caso típico. Por ejemplo, momento crash, el crash del COVID, que fue esta vela que tenemos acá, 2020, marzo de 2020, el famoso crash de todos los mercados en el mundo, en lo que fue el momento culmine del COVID y la pandemia. Bueno, Bitcoin venía de un par de meses de corrección. Había tenido después un mes muy interesante al alza, yendo de los $7.000 a los $9.000. Venía después de un mercado bajista del 2017, perdón, fines de 2017-2018. eh, y nadie se esperaba este movimiento en el precio. Nadie se lo esperaba, nadie se esperaba que Bitcoin iba a lograr corregir hasta los $4.000. De última, sí, podía corregir y podía ser una excelente zona de compra, todo bien. Pero nadie te iba a decir, mirá que Bitcoin se va a ir a los $3.000, $4.000. Así que puede pasar cualquier cosa, siempre hay que estar abierto, obviamente, a que cualquier cosa pase en los mercados, porque así ocurre. No es algo que lo diga yo por miedo ni por nada por el estilo, simplemente ocurre. En realidad lo que quiero hacer ahora es justamente sacar el miedo. Porque veo mucho miedo en los mercados, cuando en realidad, si nos vamos a un gráfico mensual, si hacemos el famoso zoom out, porque todos estamos también en el gráfico de 1 hora, el de 4 horas, en el diario, que también es un gráfico que ahora lo vamos a ver, y podemos sacar ahí otras conclusiones, pero cuando nos vamos un poco más lejos y salimos un poco más, nos damos cuenta que no tenemos ningún tipo de información que nos indique algún tipo de cambio de lo que es esta tendencia a la alza. ¿Sí? Entonces, el gráfico mensual, en mi perspectiva, es un gráfico alcista. Hasta que me demuestre lo contrario. Hasta que yo vea que hay algún tipo de información que me pueda llegar a sugerir un cambio de tendencia. Y ahora voy a pasar a plantear algunos escenarios. Voy a ir dibujando el gráfico con ustedes al fiel estilo que lo hago yo. Primero me interesa marcar el máximo del siglo anterior. ¿Sí? Que coincide muy bien también con toda esta zona de acá. Voy a achicar un poco esta zona en realidad, porque el máximo del siglo anterior está por acá.
Y si lo vemos, coincide perfectamente también con esta zona de resistencia, que fue la última resistencia que tuvimos antes de este impulso al alza tras la victoria de Trump. Digo lo de la victoria de Trump porque más o menos temporalmente coincide casi perfecto con esta vela de lo que fue el mes de noviembre. Bien. Como sabemos, los mercados se mueven en ondas, nada se mueve para arriba. Los mercados, sobre todo cuando están en tendencia, suben, tienen impulsos al alza y después tienen periodos de corrección y o consolidación y luego continúan al alza. Eso es lo que los transforma en tendencia, lo que vengo marcando acá de mínimos y máximos cada vez ascendentes. Entonces, lo que yo marqué en este caso es básicamente una resistencia del precio, es decir, la última resistencia del precio que tengo yo acá en un gráfico mensual, y que es la zona que si antes fue resistencia, para que se mantenga una estructura al alza, ahora tiene que funcionar como soporte. Entonces, lo primero que yo quiero ver es específicamente que si el precio de Bitcoin llega a la zona de los $70.000, para ponerle un promedio, 72, 68, más o menos, si llega a esa zona, yo quiero ver una reacción en el precio. Quiero ver que el precio me reconozca esa zona, en este caso como un soporte. Si antes fue una resistencia, ahora quiero que la vea como un soporte. ¿Bien? Por otro lado, muchas veces, y esto es importante también tenerlo en cuenta, Bitcoin y los activos en cripto, al ser activos muy volátiles y que tienen movimientos muy fuertes, mucho más fuertes y de mayor volatilidad que los que tienen, por ejemplo, los mercados tradicionales, cuando hay fortaleza, por ejemplo, en Bitcoin o en algún activo digital como de cripto, una de las cosas que nosotros vemos muy típicamente es que estas típicas zonas de resistencia que luego van a ser soportes, a veces el precio ni las reconoce. O no es que no las reconoce, ni siquiera las visita. ¿Qué quiero decir con esto? Observemos rápidamente, por ejemplo, este caso en su anterior impulso. Nosotros acá tenemos una zona que en el pasado fue futuro, perdón, el pasado fue futuro. El pasado fue resistencia y en el futuro en el pasado fue soporte y en el futuro fue resistencia. Acá fue un soporte fundamental en el 2021 y acá en el 2023 fue una resistencia del precio. Ahí volví. En el pasado fue futuro es espectacular la frase, para tatuársela y no entenderla nunca. Bien, entonces, esta zona para mí es una zona importantísima. El precio acá la reconoció como una resistencia. Luego tiene un impulso al alza y logra superar esa resistencia ampliamente. En ese caso se fue de los $25.000, $24.000, pasó en una vela a los $35.000 y en un par de meses más llegó a los déjenme ser más precisos, a los $74.000 aproximadamente. O sea, tuvimos un impulso muy fuerte al alza en ese caso. La pregunta es, una vez el precio empezó a corregir ese impulso, o sea, cuando reconoció justamente la resistencia de la que les estoy hablando más reciente, el precio acá tuvo un periodo de corrección y consolidación recontra saludable para el mercado después de semejante impulso. Y lo que cualquiera hubiera dicho es, bueno, vamos a marcar esta zona, que fue la zona claramente de resistencia anteriormente, para ver si el precio la viene a reconocer. Y el precio no vino nunca a reconocer esta zona. De hecho, vino hasta los $48.000, muy lejos de los $30.000, y salió a partir de ahí. Esto claramente muestra mucha fortaleza en el precio. Justamente el hecho de que el precio no tenga que corregir a buscar liquidez hasta toda esa zona baja, sino que previamente empiece a haber zonas de compra en el activo. En este caso, podemos tener dos escenarios. Un escenario sería que el precio justamente nos muestre fortaleza y no venga nunca a revisitar esta zona. ¿Bien? Si el precio no viene a revisitar esta zona, me atrevo a decir que probablemente tengamos una buena continuidad de la tendencia y podemos ver incluso que superemos el máximo anterior de los aproximadamente $110.000. Ahora igualmente quiero ir al semanal y vamos a ir últimamente al diario por último como para cerrar un poco el análisis. Pero bueno, por el momento también tenemos la posibilidad de que el precio siga yendo y se encuentre con la zona de los $70.000
y me gustaría ver que esa zona responda a un soporte para poder seguir sosteniendo esta tendencia al alza. Si la zona de 70.000 empieza a flaquear y vemos que no lo termina reconociendo como un soporte, sino que le cuesta salir de ahí o simplemente no la ve y se pasa de largo, ahí sí vamos a tener el primer indicio fundamental y clave para reconocer que probablemente estemos ante el final de esta tendencia macro en Bitcoin. ¿Bien? Todavía no llegamos ahí, así que no tenemos ese escenario. Simplemente lo planteamos como una posibilidad. Vamos rápidamente entonces ahora sí a ver un poco en el semanal, que en el semanal más o menos es lo mismo. Como conclusión del gráfico mensual, por el momento la tendencia se mantiene siendo alcista, ¿sí? Y esto es importante que lo tengamos en claro. El gráfico semanal tiene un poco más de información. Las zonas que reconocemos son las mismas, no nos cambia mucho. Acá sí podemos ver en realidad lo que yo les decía antes que no se ve en el gráfico mensual. Acá en el semanal capaz sí tenemos esta pequeña zona, capaz donde se vio una suerte de resistencia y acá el precio la vino a reconocer. Bueno, después salió de esta zona. El semanal sigue siendo completamente alcista. Vamos a hacer exactamente el mismo ejercicio que hicimos con el mensual. Pero la estructura básicamente la puedo dejar pintada y dibujada exactamente igual y se mantiene perfecto. Como estructura de mercado es alcista. Lo que tiene de adicional el semanal, que sí me parece interesante, tiene que ver con que estos movimientos de caída que hubieron en Bitcoin estas últimas 2 semanas, la verdad es que han sido procedidas de compras. Lo cierto es que por el momento, veremos cómo cierra esta semana y cómo continúa, pero por el momento vemos que ante las caídas que hubo en Bitcoin, que llegaron en este caso hasta los $78.000, básicamente el activo fue recomprado. ¿Qué significa esto? Lo dejan las típicas velas estas que claramente nos dejan una parte de la vela sin cuerpo, es decir, que el precio llegó hasta ahí y a partir de ahí volvió a subir. Eso puede ser por lo menos una señal de compras en Bitcoin luego de una caída y que pueden tener que ver con que por lo menos una pequeña señal de fuerza en el activo, ¿sí? Todavía es muy temprano para decir que realmente podemos continuar con la tendencia o que no va a seguir extendiéndose esta corrección. Pero por lo menos está bueno dejar ese dato y verlo en pantalla. ¿Qué quiero ver yo para saber que continúa la tendencia? Y acá en el gráfico semanal se ve muy bien y en el diario lo vamos a ver mejor, que ahora voy a ir al diario, porque en el semanal no hay muchísimo más para agregar que eso. Es lo siguiente. Bitcoin, a partir del impulso que tuvo, que esto lo veíamos recién en los otros gráficos, básicamente entró en un rango muy claro, ¿sí? Podemos decir, vamos a poner un par de líneas arbitrarias, ¿sí? Pero más o menos para que se entienda de qué rango estoy hablando, más o menos este rango, es más, lo vamos a poner, perdón, lo pongo ahí tipo en un recuadro, pero más o menos este es el rango en el cual Bitcoin, perdón, vamos a hacer el recuadro. Bien, este es el rango aproximadamente en el cual Bitcoin se estuvo moviendo durante este último tiempo, ¿bien? Ahí lo tenemos más cerca. A ver, a diferencia del semanal y el mensual, el diario sí nos muestra claramente debilidad en el precio y nos puede estar mostrando por lo menos que en esta microtendencia que estamos viendo, o sea, en la estructura de mercado actual, estamos viendo un impulso a la baja. Obviamente, como sabemos y como vimos en el mensual y en el semanal, tranquilamente se puede tratar de una típica corrección necesaria y completamente saludable para continuar con la tendencia alcista macro. O sea, digo, el escenario es ese. Aún así, podemos decir que claramente en el diario tenemos cierta estructura que se está formando a la baja. ¿Por qué? En este caso el precio consolidó en un rango, típico rango. Se vende, la gente termina vendiendo acá abajo por miedo y comprando acá arriba con FOMO. Y así termina perdiendo la plata. Mientras tanto, el que sabe opera el rango, compra abajo, vende arriba. Típico rango, liquidan posiciones, movimientos bruscos, volatilidad. Hasta ahí está todo bien, ya sabemos cómo funciona. La semana pasada Bitcoin rompió el rango a la baja. Esto lo vimos con Gaby la vez pasada y analizamos este escenario. El domingo, cuando Trump anuncia lo de la reserva de cripto, que qué sé yo, con Bitcoin y todas las monedas que uno quiera, esta es la vela diaria que tiene el ecosistema cripto. Una vela de $85.000, 86.000, hasta los $94.000. La realidad es que, si el precio hubiera conseguido mantenerse por encima
de esta línea que yo marqué, de este rectángulo que yo marqué acá, medio en transparente lila, si el precio hubiera hecho algo por el estilo, a este estilo, lo voy a dibujar un poco acá. Perdón, acá, lo dibujamos un segundo. El precio viene para abajo, corrige. ¿Qué tengo? Cualquier dibujo puse. El precio viene para abajo, corrige. Si hubiéramos tenido algo por el estilo de este estilo, que el precio venga para acá arriba y se pueda mantener por acá, yo me hubiera animado a decir que claramente por lo menos íbamos a venir a buscar esta parte alta. Y ahí podíamos empezar a tener una suerte de nuevamente recobrar una tendencia al alza en el diario. No fue lo que ocurrió, de ninguna manera. De hecho, si ahora, después del impulso, esto ya lo sabemos con el diario del lunes, obviamente, como podemos ver, al siguiente día, o sea, al lunes, esto pasó el domingo, que tenemos la vela de acá, del Sunday el domingo, y el lunes, prácticamente toda la suba que había hecho Bitcoin se corrigió. O sea, todas esas ganancias, ese dinero que había entrado, salió también del mercado. Y lo que terminó generando a raíz de esto es básicamente un típico retesteo a una zona que fue soporte y que ahora parece ser una zona de resistencia en el gráfico diario. Bien, entonces, yo me lo voy a mantener sencillo. Y esto es mi consejo. Es mi opinión y mi consejo, sobre todo en base a todo este ruido. Estamos en pleno Crypto Summit. Después vamos a tener la noticia de las cosas que se hablaron, que fue lo que pasó. Hay mucha volatilidad, como estamos viendo en los mercados. O sea, miren lo que tenemos: velas de correcciones importantes, compras. Esta vela del domingo, la del lunes que borra todas las ganancias. El mercado vuelve a caer, sube. Bueno, lo que sí tenemos recontra en claro nosotros es que esta zona de 90.000, 92.000 dólares aproximadamente, entre 90 y 93 si se quiere, es ahora mismo una zona de resistencia. ¿Qué es lo que yo quiero para poder decir que Bitcoin está resumiendo y puede resumir su tendencia al alza? Justamente que recupere la zona de los 90.000 dólares. Mientras eso no ocurre, no hay ningún tipo de señal para cambiar esta micro tendencia en el diario. ¿Por qué digo que la tendencia en el diario viene siendo bajista? Porque la podemos ver fácilmente acá. Máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo. Por el momento, no podemos decir que esta tendencia, de la misma forma que vemos la tendencia en el macro y la vemos al alza y no podemos decir que cambió, tampoco podemos decir que esta micro tendencia en el gráfico diario, que es bajista, que es correctiva, haya cambiado. No, la estructura de mercado sigue siendo bajista en el gráfico diario, ¿sí? Así que, bueno, vamos a dejarlo por acá. Me parece que estuvo súper claro y tenemos los distintos escenarios para poder posicionarnos adecuadamente. La idea del análisis no es, chicos, salgan a operar, vayan a comprar, hacemos esto, lo otro. Mirá que como sigue la tendencia en el mensual, entonces hay que comprar ahora, que está... No, de ninguna manera. La idea del análisis es plantear escenarios y actuar acorde, ¿sí? Posicionarse acorde al mercado y a los escenarios que uno plantea, ¿sí? Entonces, a veces, esto siempre lo decimos con Gaby, muchas veces es preferible, por ejemplo, voy a dar un ejemplo acá rápido y con esto termino. Yo, imaginémonos que tengo efectivamente esta acción de precio en donde el precio hace un impulso al alza y después viene a apoyarse acá abajo. Yo prefiero posiblemente hacer compras en esta zona, en la zona de los 92.000 dólares, antes que hacer que hacer compra, por ejemplo, en los 80.000 dólares. Usted me va a decir, che, pero estás comprando más caro que los 80.000, pero sin tener ningún tipo de confirmación de estructura para hacer esa compra. Por eso siempre decimos, a veces nos volvemos locos con el precio, nos volvemos locos con el porcentaje, nos volvemos locos con un montón de cosas. Y el análisis técnico nos permite establecer estos escenarios y ver las estructuras posibles para que podamos tomar decisiones basadas en el criterio de lo que nos está diciendo el precio, no en el precio exacto que estamos viendo. Y eso es mucho más importante, ¿sí? Dejo este último mensaje. Con esto vamos cerrando, Mixers. Por favor, con un like nos dan una mano enorme, con algún mensajito, con algún comentario. Dejen sus dudas, como siempre, en los comentarios que los leemos. Y con esto también vamos preparando contenido para la semana. Síganos en nuestras redes como MarketMixar. No se olviden también que tenemos en este caso, un partner con el exchange de criptomonedas OKX.
pueden registrarse gratuitamente, abrirse una cuenta, empezar a operar en OKX. Funciona bárbaro la plataforma, es la que utilizamos nosotros. Está en la descripción de este directo. Y simplemente con el link se hace una cuenta gratuita, pueden fondearla y ya empezar a operar futuros, spot, lo que ustedes deseen. Tienen de todo en la plataforma para hacer. Algún día vamos a hacer seguramente algún tutorial o algo para ver la plataforma por dentro. Tenemos también ahí, me van comentando, tenemos Discord, Telegram, también con links en la descripción para que entren, estén frescos con las noticias de esto que estamos comentando, análisis. Tenemos un newsletter todos los lunes que vamos sacando con información del mercado, con un análisis técnico para ver cómo sigue esto. A ver, la idea de lo que hacemos es tratar de generar criterio para que ustedes puedan realizar el día de mañana cuando ustedes quieran inversiones con criterio y de forma educada. Y principalmente también somos muy conscientes de que los mercados, y sobre todo el mercado cripto, se mueve muy rápidamente. Van pasando muchas cosas todos los días, desde noticias, desarrollo. Hay mucho nuevo día a día y es un poco nuestro objetivo también poder mantenerlos bien al día de todo lo que va ocurriendo en el mercado. Así que, mixers queridos, me voy, nos vamos, nos vemos la semana que viene. Les dejo un abrazo grande y veremos qué es lo que termina pasando con este Crypto Summit en la Casa Blanca. Nos vemos, amigos. Gracias.